Bienvenidos a Miradas, el reino de Dios desde distintas perspectivas. En este ciclo tendremos entrevistas con diferentes invitados que nos compartirán su punto de vista acerca del reino de Dios. En el día de hoy tenemos al apóstol Marcelo de Emilio, así que te invito a que podamos conocer a nuestro invitado en los próximos 30 segundos y después podamos disfrutar juntos de esta entrevista. Tú vas a hacer cosas que ni hacías a los 20 años. Tú vas a caminar lo que no caminaste a los 25 años, con tus 50, 40 o 60. Porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. No, vamos a sacar a ese rey que es una falsa paz de la cueva de tu vida. Le vamos a pisar la cabeza esta noche con el poder del Espíritu Santo y le vamos a dar muerte. Acá en esta emisión de Miradas, el reino desde diferentes perspectivas. Y en este día especial tenemos la visita del doctor Marcelo de Emilio, apóstol del Ministerio Internacional GEA. Jesús está aquí. Ellos tienen la sede central en Castelar, Buenos Aires, un ministerio que ha crecido muchísimo a lo largo de todos estos años, más de 20 años sirviendo al Señor en este mismo lugar y con una red de iglesias que hoy superan los 10.000 miembros, más de 35 iglesias, tanto en el país como en el exterior. Y además, el apóstol Marcelo es el actual presidente de la Asociación Nacional de Pastores Bautistas de la República Argentina. Así que, Marcelo, es una alegría y un gozo que podamos tenerte y compartir este tiempo juntos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Néstor. Un gusto y gracias por la deferencia de invitarme. Bueno, Marcelo, vos sabés que en esta emisión que estamos haciendo de Miradas, lo que estamos contemplando y compartiendo con los diferentes invitados son las perspectivas de acuerdo a su vida, a su experiencia personal, a su experiencia ministerial, de lo que está sucediendo en este tiempo acerca del reino de Dios, acerca de la iglesia, de la obra y también de la obra local de cada uno de los participantes. En tu caso particular quería preguntarte, arrancar esta breve charla con algo que te escuché decir hace unos 3, 4 meses cuando comenzó este tiempo de pandemia y de cuarentena también acá, especialmente en Argentina, y vos usaste una palabra que la anoté y quisiera que con eso comencemos a charlar, y es la palabra reset. Vos dijiste, creo que Dios apretó el botón de reset en este tiempo y es como que hay un volver a empezar en un montón de cosas. ¿Por qué vos dijiste eso y qué nos podés compartir acerca de ese pensamiento? Bueno, una linda pregunta. No, yo hago una proyección escalonada y al mismo tiempo también lineal de lo que viene pasando en los últimos años desde que estamos metidos en el ministerio, ¿no? Cómo la iglesia fue cambiando, ¿no? Cómo fuimos transicionando etapas. Yo recuerdo que cuando yo era jovencito, digamos que no tenía cana, era rubio y de ojos verdes, era indistinto la iglesia que vos ibas, ¿viste? Vos ibas a cualquier iglesia bautista en el norte, en el sur, y la tuya, y era el calco de lo que era tu iglesia. Sabías cuál era el tema litúrgico, la salutación, la bienvenida, el himno, 2 canciones, el anuncio de las áreas, la femenil, los hombres, etcétera, etcétera, el mensaje y una doxología y una lectura bíblica y nos vamos. O sea, no te daba lo mismo, no lo mismo como desprecio, sino es que no tenías el llamado ni el deseo de andar cambiando de iglesia porque era un calco. Y en la niña pentecostal era exactamente lo mismo. A partir del 92, con la experiencia de la unción,
se empezó a ver un fenómeno que no solamente la unción del Espíritu Santo, sino que se vio un fenómeno de que ya gente pasaba por 20 edificios, por la puerta de 20 edificios para ir a donde elegía. Ya no se transformó en tengo que trabajar en la iglesia de mi barrio, sino voy donde me gusta más, donde lo que ofrecen, y no lo digo despectivamente, sino lo que hay, el tipo de liturgia. Entonces la gente empezó a viajar, empezó a cambiar, eso cambió el paradigma de la iglesia. Desde ahí hasta ahora pasamos por muchos procesos. Pasamos por los procesos donde empezaron a gigantarse hombres de Dios, donde hay iglesias que se medían por el potencial, digo algunas cosas salpicadas, ¿no? Empezaron los congresos, que antes no se veían tanto, y ya era, el foco era qué iglesia hacía el congreso, ya empezó a sobresalir sobre otras, las grandes iglesias que hacían congreso, y depende del orador. Vivimos periodos donde lo importante era quién traía a predicar, y quién traía a predicar en el congreso hacía que el congreso sea éxito. Después, más adelante, ya no hacía falta eso de un hombre importante predicando o llamativo en el mercado evangélico, y cuando uso esta palabra no las uso despectivamente, ni irónicamente, sino para graficar, sino era la cantidad. Había iglesias que tenían hasta 25 personas de estas que hombres y mujeres de Dios, profetas, y ya empezaban a sacar la cabeza un poquito más arriba, y estaban en el top hit, y todo una cuestión así. Después, las que mejor manejaban los medios, las que estaban en canales de televisiones cristianos, las que estaban y cada vez empezaron a haber modismos diferentes que marcaban cuáles eran las iglesias más importantes. Entonces, al principio, si vos no tenías muchos miembros, te sentías frustrado. Después, si vos no podías hacer un congreso, te sentías de menor calidad. Después, claro, si vos no podías invitar por una cuestión de ofrenda o de Estados Unidos, de plata o de dólares, a grandes oradores que atraigan, que llamen la atención, te sentías por debajo. Y después, si no eras un gran orador, y una serie de cosas. Yo hasta el día de hoy, no sé cómo seguirá la historia, ¿no? Pero hasta hoy, hasta la pandemia, Dios me ha premiado con viajar a predicar por tantos lados del mundo. Entonces, no estoy hablando solamente de Argentina, lo he visto, he recorrido toda Argentina y he visto esto en todos lados del mundo. Claro. Y hasta este momento, donde ya era, no sé, uno ya había, ahora estábamos metiendo en una época donde si vos no tenías una muy buena área de medios, donde no podías trabajar muy bien, no podías, no tenés gente capacitada para anunciar tu iglesia en los medios, en Face, en Instagram. Si no tenés multimedia, empezás a perder mercado. Entonces estábamos en eso, y de golpe el Señor, ¡trac!, apagó el interruptor, se terminaron las luces, se terminaron los congresos, se terminaron los grandes oradores, se terminaron las propagandas, y cada uno para la casa, como cuando inició la iglesia primitiva. Claro. Y a experimentar una unción en el hogar, y milagros en el hogar, que nosotros experimentamos la unción y los milagros en el templo, en el gran congreso, la gran noche de avivamiento, la gran campaña. Yo de repente tuve la oportunidad, de hecho, la pandemia me dejó con el alquiler del estadio de Morón, pago para mi noche de milagros. O sea, cada uno para la casa, se apagaron las luces, y la gente empezó a conectarse en esta nueva forma de virtualidad. Y yo, por ejemplo, recién recibí un testimonio de una persona que estaba archi enferma, y producto del mensaje que Dios me permitió dar el domingo, declaró lo que yo dije el domingo, y estaba postrada en la cama de un dolor fuerte, y yo hablé sobre la amistad con Dios, y dije, diga ahora, amigo mío, ayúdame. Y la persona dijo, amigo mío, ayúdame, y al 0 segundo se levantó de su lecho. Entonces empezamos a experimentar ahora aquella frase, dice, y se oyó que Jesús estaba en casa. Yo creo que apagó el interruptor, nos reseteó, nos volvió a la computadora, al original. Por eso usé esa frase para tratar de englobar todo esto que te digo muy rápidamente. Nos volvió a foja cero y nos metió en la casa y a experimentar
lo que hace años no experimentamos, porque todas las vivencias espirituales, la mayoría las experimentamos en el templo. En el templo. Y no en la casa. No estábamos en la casa, estamos todo el día corriendo, no solamente los que trabajan en una fábrica, los ministros, estamos todo el día que la iglesia, que atender, que esto, y de golpe nos recluyó en la casa. Y mira, te digo algo muy personal. Sí. El nivel de cansancio de años con el cual yo llegué al principio de la pandemia, y esto me ha permitido aún hasta resetear mi cuerpo, porque estoy relajado, descansado, noto que puedo fluir con descanso en el mensaje y no antes cansado, haciendo un esfuerzo. O sea, yo creo que nos reseteó. Creo que el Señor dijo, bueno, les voy a apagar la computadora porque se tildaron, muchachos, y la vamos a resetear. Vamos a resetear porque se cargaron de programa en el celular que si no lo reseteás, la cantidad de informaciones lo pone lento. Y yo creo que Dios nos reseteó. Gracias, Marcelo. Excelente lectura. La verdad que muy clara la respuesta y creo que nos va a servir muchísimo para los que nos ven, nos escuchan, los que analicen todo este reportaje, porque realmente creo que es una lectura muy clara, porque no solamente lo estás mirando desde la pandemia hasta ahora, sino hiciste un recorrido de los últimos años y cómo la iglesia fue cambiando, evolucionando también, pero también en la necesidad de que Dios, porque esto evidentemente, como vos decís, es voluntad de Dios, es propósito de Dios, y nos pone en una nueva etapa que tenemos que afrontar con sabiduría, con dirección divina. Y te quería preguntar acerca de eso. Mira, sí. Mira, Néstor, una sola cosa. Mira qué peligroso es, que a mí me preocupa, que cuando nosotros alcanzamos nuevos desafíos, se instalan como moda. Claro. Por ejemplo, este de la virtualidad. Yo estoy absolutamente preocupado por la iglesia post-pandemia, porque la gente ahora, esto que es una bendición, esto de haber podido mantener el vínculo mediante cultos virtuales, se va a acuñar como una moda. Y ya iglesias, aún iglesias mías, digo, de las que el ministerio fundó, sí, sí. de la red nuestra, como 10 en la costa atlántica, que ya abrieron las de la costa atlántica, no las de Mar del Plata, sino la del Partido de la Costa, ya hay gente que no está viendo el culto, aunque puede hacerlo, por un lado quizás por temor, pero por otro lado es porque ya incorporó como rutina, como cultura. Este es nuestro tema como iglesia. Nos alcanzamos algo que parece exitoso, y aunque la palabra éxito no existe en la Biblia, y nos quedamos parados ahí, nos quedamos metidos ahí, ¿no? Recuerdo cuando el Señor reprendió a Israel. Israel estaba en el monte de Dios, en el monte de la unción, donde el fuego y la columna de humo y la gloria descendía, y de repente el Dios de la gloria, en su monte, donde tiene a su pueblo, le dice algo incomprensible: habéis pasado demasiado tiempo en este monte. ¿Verdad que es para pensar, ¿no? Porque uno le podría decir, pero Señor, ¿no era que teníamos que estar acá, en el monte de la gloria, acá contigo? Y el Señor lo reprende y dice, de hecho, muchachos, demasiado tiempo se quedaron acá. Nosotros me parece que tenemos esto, nos quedamos en situaciones hasta que aparece algo más descollante, y es preocupante. Y yo creo que el Señor nos reseteó por eso, pero alerta a lo que viene, ¿no? Justamente, y me das pie a la siguiente pregunta, que es esa. En base a esto y a este nuevo escenario, ¿cómo pensás vos, cómo ves vos que es o que será la espiritualidad en estos tiempos? ¿Qué desafío tenemos con respecto a la espiritualidad de las personas en este tiempo, ¿no es cierto? Porque en este cambio primero pasamos al 100% digital, ahora vamos a tener que estar en un mix entre lo digital, lo presencial. Mucho de esto llegó para quedarse, como se escucha, se dice. Hoy, como vos bien lo reflejabas, hoy pensaba a la mañana que hoy todos nos vimos obligados, y tal vez iglesias o ministerios que no tenían prácticamente contacto con lo digital o no lo usaban como medio, y están transmitiendo todos sus cultos, aunque sea con un celular. El pastor prende, sale, transmite a sus fieles, a sus seguidores.
pero en esto, ¿cómo ves vos este tema? Porque la espiritualidad, de alguna manera, cuando estábamos todo el tiempo en el templo, uno nos veíamos, nos escuchábamos, estábamos, ahora de repente esta persona que dice, me quedo en mi casa, y detrás hay un filtro, ¿no? O doble filtro, porque estamos nosotros, ese celular, esa computadora o esa cámara, hay otro segundo filtro que es el dispositivo desde el cual la persona está siguiendo el culto, la reunión o lo que sea, y de ese lado está esa persona, que desde recibir un milagro, como lo estamos viendo, pero también cómo podemos ministrar, cómo podemos alcanzar, tal vez no tenemos la respuesta, pero sí es un desafío, esa espiritualidad que tenemos que mantener en lo personal y también colectivamente como congregación. Mira, yo creo, bueno, y ayer estuve hablando con uno de nuestros pastores de la provincia, exactamente 57 minutos. Porque el fenómeno de que estamos en pandemia y hay gente que se retira de la iglesia. Es curioso, ¿no? Porque se retira de una iglesia para no ir a ninguna, porque todavía nada está abierto, pero bueno. Claro. Entonces, yo digo que hay cosas, como todo, hay cosas positivas y hay cosas negativas. Te lo voy a graficar y después lo voy a asimilar, porque yo no creo que nada de lo que nos esté pasando no está reflejado en la Biblia. Creo que todo está en la Biblia, así que no hay nada que nosotros podamos decir, bueno, ¿y esto cómo se resuelve? Hay que tratar de encontrar el paralelismo de lo que vive la palabra de Dios, ¿no? Por lo menos mi impresión. Yo creo que la pandemia dejó cosas positivas y cosas negativas, va a dejar. Las cosas positivas es que mucha gente se aferró mucho a Dios. El temor, o sea, la madre de los temores es el temor a la muerte. Y como el COVID es como cuando te dicen de cáncer y nadie se escapa que en la primera medida que te dicen cáncer vos ya pensás, me muero. O sea, la mente es automática. El COVID trae aparejado la palabra muerte. O sea, está bien, algunos asintomáticos, todo, pero todo el mundo sabe que el COVID es igual a muerte. Podés pasarla o no podés pasarla. El temor a la muerte hizo que mucha gente se aferre a la espiritualidad, se ore más, ayune más, y a medida que veíamos las cosas que pasaban en España, en Estados Unidos, más miedo le daba a la gente y más se aferraba a la espiritualidad. Entonces hubo gente que se aferró y creció espiritualmente, y la otra cosa positiva es que, por lo menos en mi experiencia en nuestras iglesias del ministerio, una cantidad de gente nueva convertida, que armamos células virtuales porque la gente no me quiero morir, y bueno, yo digo que lo extraordinario de la pandemia es que la pandemia trae la muerte, los gobiernos, la economía, las grandes universidades todavía luchando con el poderío nuclear de las universidades que están luchando con sacar la vacuna, fase 3 y lo que fuera, como Oxford y demás. Nadie tuvo respuesta, y nosotros, la iglesia, tiene respuesta a la muerte, vida eterna a través de Cristo Jesús. Así que esto fue genial. La otra cara de la moneda es que hubo gente que se enfrió, y hubo gente que se enfrió, y hubo gente que tomó decisiones equivocadas. Hay gente que empezó a criticar la visión de tu iglesia, de mi iglesia, de la otra, empezó a gente aún querida nuestra, empezó a ver dificultades, empezaron a ver cosas que no le gustaron a la iglesia, lo que nunca vieron, y de repente empezaron a ver. Yo adjudico esto a una realidad. La pandemia también desnudó no solo el nivel espiritual de la persona, el nivel doctrinal de las personas. Y nos dimos cuenta con la pandemia que hay una cantidad de personas que durante 20 años, y no es ofensivo lo que digo, seguían este show de la liturgia, los congresos y demás. Ahora, en la soledad y en la distancia, no tenían nada dentro. No tenían sustento doctrinales, sustentos espirituales. Entonces, yo te planteo esto, pero yo tengo un sistema celular y toda mi iglesia es celular. Pero le decía el otro día a una persona, yo me crié toda la vida cristiana sin ir a una célula porque no existía. No necesité un líder que me ministre, no necesité
una célula y que me estén todo el día preguntando si me duele el oído o me duele la oreja. No necesité que me visiten. Sin embargo, me enseñaron Biblia, 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 Biblia. Y entonces me di cuenta que, de hecho, estamos proyectando a partir de la semana que viene, mira lo que te voy a decir, dar una célula para todo el liderazgo de doctrina básica. Claro. La gente está vacía de Biblia, está vacía de doctrina. Entonces, mirá esto. Disculpa porque las respuestas las hago largas, pero no, mirá Nehemías. Espectacular. A mí me sorprende Nehemías. Todo el pueblo de Israel tiene una sola visión, la tienen clara, ahí no hay visiones divididas. Construir la muralla de Jerusalén. Y todo el mundo está haciendo lo mismo. Ahí nadie está haciendo lo contrario. Hay una unicidad de criterio, de trabajo y de visión como nunca visto en todo un pueblo. Un liderazgo de un Nehemías que puede unir a todo un pueblo en un solo criterio, en una sola visión y en una sola operatividad, porque todo el mundo está haciendo lo mismo. Y todo el mundo está trabajando lo mismo, en la misma muralla. Ahora, mirá qué interesante el fenómeno, por lo menos desde mi percepción. Están separados en la muralla. Y la distancia les comió la cabeza. Haciendo lo mismo, creyendo lo mismo, visionando lo mismo. Por estar distantes les entró la depresión, el desánimo. Y renunciaron. Dijeron, no podemos seguir construyendo. Esta pandemia, hubo gente que atrajo a Dios y hubo gente que las encontró muy dispersa en el muro y vacíos por dentro. Y les afloró lo peor, la carnalidad, empezaron a analizar. Yo creo que este es un desafío que vamos a tener increíble, porque le sacó lo bueno y lo malo a la gente. Está lleno de gente de que prendió el celular. Claro, vos pones Facebook en 5 minutos, aunque no te conozca nadie, en 3 segundos tenés gente conectada. Claro. Porque hay cibernautas, hay gente que vive dentro de las redes sociales, que han hecho de las redes sociales su vida, viven una vida paralela. Hay gente que está a las 24 horas en esto. Y vos, hubo gente que, mira, se me conectaron 8 dispositivos. A mí me pasó. Me despido, gente que no puede tener una célula, y se autonombraron pastores virtuales ahora. O sea, la pandemia, a mí no me ofende, me preocupa. La pandemia nos encontró a muchas iglesias o a muchos hermanos en la misma muralla, en la misma fe, en la misma visión, pero la distancia demostró el vacío que tiene cada uno, ¿o no? Espectacular análisis, la verdad que una bendición, y justamente el propósito siempre de una entrevista es poder extraer, compartir del entrevistado su mirada, su perspectiva, en este caso que es el título de nuestro programa, y la verdad que creo que lo estamos disfrutando, Marcelo, cada una de tus respuestas. Para cerrar, tengo un ping-pong muy rapidito, porque es algo que sería así lo primero que te salga, porque sé que tenés la autoridad espiritual como apóstol, por tu experiencia ministerial y además por tu ejercicio también de presidente de los pastores a nivel nacional. ¿Qué le dirías hoy vos a quienes nos ven, nos escuchan, pero imagínate que tenés delante, yo te voy a dar tres tipos o tres personas, ¿qué le dirías vos hoy pero en una frase que vos le puedas decir? Hoy tenés delante un pastor, un líder de una iglesia local, colaborador de su ministerio y un discípulo, si una persona está participando, congregando en una iglesia. Entonces, ¿qué le dirías vos primero a un pastor hoy? Si tenés delante, si tenés 5 minutos para decir algo, ¿qué le dirías a ese pastor que está al frente de una iglesia en este contexto de pandemia y como estamos hablando en lo que vendrá? ¿Qué le dirías vos? ¿Qué le podrías decir vos como padre espiritual? Mira, es lo que dije ayer, y se los digo a todos. Digo, la pandemia tiene una ventana de oportunidad. La ventana de oportunidad es, como dije, preconiza la muerte, declara la muerte, y nosotros tenemos respuesta
sobre eso que es vida. Le dije a todos mis pastores personalmente, le dije, no te distraigas, no te quedes enredados en los que se van, no te quedes enredado en los que solamente se conectan. Aprovecha la ventana de oportunidad que es evangelizar. Dedícate para lo que te llamaron, que la gente se convierta. Esa es tu única tarea. Lo demás es agua que pasará bajo el puente. Amén. ¿Qué le dirías a ese líder que está colaborando en cualquier área, sea una célula o un colaborador en cualquier área de un ministerio local, de una iglesia local? Le diría lo que dijo el apóstol Pablo al rey Agripa. No fui rebelde a la visión. Yo le digo al liderazgo, si alguna vez abrazaron una visión, la visión de la iglesia, la visión donde Dios los puso, no es hora para cuestionarla, ni para dudarla. Estos son artilugios del diablo que siembran en la mente. O sea, estuviste ministrando con tu pastor, estuviste liderando en la iglesia y la pandemia a la distancia te hizo pensar en tantas cosas como que si será cierto que estamos haciendo lo correcto. De hecho, hay pastores que me han preguntado, ¿estaré yo haciendo lo correcto? Le digo, no dudes de la visión, no dudes de la visión. O sea, Dios no cambia, no puede ser que Dios te haya mandado a hacer algo ahora, hace 10 años, y hoy te diga, no, lo que te manda hace 10 años está mal. No, no seas rebelde a la visión. Dijo, mira que pasó por todas las instancias Pablo, pero dijo, yo me mantengo firme en la visión. O sea, la visión se defiende, la visión se alimenta y en la visión se opera. Entonces, no sé cuál es la visión de cada iglesia, pero le digo a los líderes, sea fiel a la visión de su iglesia. Sea fiel. Y más ahora, porque solo cuando estoy anclado en algo es cuando no me puedo mover. Porque si empiezo a dudar cuando el agua está creciendo, me va a arrastrar. Tengo que estar anclado en los principios. Amén, amén. Y ahora por último, y para cerrar, ¿qué le dirías a ese discípulo, a esa persona que os entregó a Cristo hace poco, hace mucho, pero que está congregando? El Señor nos mandó la gran comisión a ser discípulos. Bueno, también, ¿qué le podemos decir a ese discípulo que hoy tal vez nos ve, nos escucha y que puso play y está escuchando esta enseñanza, este reportaje, pero que está lleno de enseñanza, de impartición espiritual? Bueno, tal vez redundante, que sea discípulo. Porque una cosa es aceptar a Cristo, y no digo como si no fuera algo importante, ¿no? Y otra cosa es crecer a la estatura del varón perfecto Cristo Jesús. Yo doy un ejemplo muy tonto, pero lo tengo acuñado hace años. Yo les digo a las personas, en mis charlas, le digo, miren, cuando uno se convierte, la conversión es la nursería. O sea, cuando un bebé nace y lo mete en la nursería, lo que estamos en presencia de alguien que nació a la vida, pero no está viviendo la vida. La vida recién empieza. Lo único que hizo es nacer a la vida. La vida no está hecha, acaba de nacer. Cuando uno se convierte a Cristo es exactamente igual. Nace a la salvación, pero la vida en Cristo todavía no ha empezado. Por eso es la palabra del discipulado. El discipulado es que que acaba de nacer en la nursería, en la sala de parto, ahora aprenda a vivir y disfrute el hecho de haber nacido. Porque si uno no aprende a vivir, se pasará toda la vida lamentando haber nacido. Como hay mucha gente que dice, ¿para qué nací? ¿Para qué me trajiste al mundo? Porque no aprendió a vivir. En la vida cristiana es lo mismo. Quedarte en la conversión, en discusiones si la salvación se pierde o no se pierde, es solamente haber nacido, pero no vivir. Entonces le digo, sea discípulo, déjese moldear, déjese tratar, porque solo los grandes hombres y solo los que han sido líderes y solo los pastores y solo los grandes predicadores y solo los grandes líderes de la historia lo han hecho si primero fueron discípulos. Amén, gracias Marcelo. Y te voy a sacar una perlita más para
para coronar y cerrar esta entrevista, muy cortito que nos puedas responder, pero una frase, un versículo que tengas como para cerrar todo esto que venimos hablando. Vos estuviste hablando de devolverse a Dios, la amistad con Dios, algo acerca del libro de Daniel. Creo que eso nos podría dar el corolario de esta charla tan hermosa y tan productiva que hemos tenido. ¿Qué podés compartir acerca de esa mirada? Sí, yo estoy compartiendo eso, estoy mirando que Daniel, todo el mundo sabe, conoce el libro de Daniel, cuando hace su confesión de arrepentimiento, dice, Señor, hemos pecado, yo y mi pueblo hemos pecado, y la confesión de Daniel tiene que ver con la dispersión que han sufrido Israel, las tantas baratares de los enemigos contra Israel en una voluntad permisiva de Dios. Dios permitió que los ataquen por el pecado del pueblo. Y lo interesante es que Daniel no está ni en el pozo de los leones, Daniel no está sufriendo, Daniel está en el gobierno, está en un estado extraordinario. Y él dice algo extraordinario, dice algunas cositas que me impactaron. Dice, miré los libros. O sea, ¿qué fue a mirar los libros? Fue a mirar los libros de la palabra de Dios para revisar, dice, lo que Dios había dicho que pasaría en tal circunstancia. O sea, el pueblo sufrió. Y él dice, sí, el sufrimiento es innegable, pero Dios dijo algo acerca de lo que va a pasar después del sufrimiento. Y fue a mirar los libros. Segundo, dice, alcé mis ojos a Dios, se volvió en amistad, como dice Job, a Dios. Entonces, a mí me impresiona algo tan sencillo como esto, Néstor, que no hay otra respuesta. No sé, la respuesta no va a venir de la ONU, no va a venir de ningún lado. La respuesta nuestra es mirar lo que Dios dijo acerca de lo que está pasando y acerca de lo que va a pasar. Ya no hay nada que no se haya establecido ahí. Y la otra cosa es que Daniel es un hombre absolutamente espiritual, le dice, volví mi rostro a Dios. Esa frase podría caber para cualquiera que se apartó, pero un tipo espiritual como Daniel entiende que todos los días tiene que volver a mirar a Dios. Y aclaramos, está en una posición de gobierno, es un político prominente, no está en la miseria. Ese tiene ahora el poder para decidir y el dinero para hacer lo que quiere. Sin embargo, el hombre está diciendo, vuelvo mi rostro a Dios cada mañana. Y lo último, que quizás yo no desarrollé mucho en el ámbito que hablamos ayer, es que confesó el pecado y dijo, volví mi rostro a Dios. A mí me impresiona porque ahí hay una conexión entre razón y reacción. Él le da la razón a Dios, le dice al Señor, bueno, sí, nos castigaste con razón, vos tenés razón. O sea, es cierto. Ahora le da la razón y la reacción de Daniel es volver el rostro a Dios. Esto parece muy tonto, pero vos sabés que a veces la gente puede reconocer razones, pero las reacciones son equivocadas frente a la razón que dicen tener. Entonces estoy pensando en esto y estoy discipulando a mis pastores, le digo, más allá de las razones que podamos encontrar en lo que está pasando en esta época, de las razones que podamos dar para explicar pandemia, no pandemia, cuidado con la reacción. Seamos como Daniel. No solo dio la razón, sino que reaccionó correctamente. Entonces estoy diciendo esto, reaccionemos correctamente. O sea, no es momento para reaccionar en contra de tu iglesia, no es momento para reaccionar en contra de tu líder, no es momento para reaccionar en contra de la visión. Me parece que esas reacciones son equivocadas frente a la razón que uno pretende ostentar. Hay que reaccionar bien, y reaccionar bien es crecer en Cristo, seguir madurando, corregir debilidades y seguir evangelizando. Puede ser muy de escuela dominical, pero el Señor dijo que hay que mirar las sendas antiguas. Hay dos cosas que me preocupan y que la gente no tiene vista, porque es lo que vivimos desde el concepto filosófico. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podemos ignorar muchas cosas, pero estamos viviendo en una época filosófica. Puede no importarnos, pero estamos viviendo una época filosófica y la vivimos.
Vivimos en la posverdad. Y la posverdad tiene dos elementos que están metidos en la sangre del operario, del ilustre, del indocto o el del culto. Y es el emotivismo. Vos fíjate que el Señor le dice a los discípulos, tengo que ir a Jerusalén y a padecer mucho de los principales y morir. Una noticia. Yo creo que cuando dijo a los discípulos, tengo que ir a Jerusalén, saltaron para arriba, porque como todos tenían la cosmovisión de que el Señor iba a derrocar al imperio romano y conquistar el poder y la economía, justamente la sede para hacerlo es Jerusalén. Ahora, cuando él agrega, tengo que ir a sufrir, y sufrir mucho, y no solamente sufrir mucho, morir. Yo creo que los discípulos se arrepintieron de haberlo seguido, de haber vendido las barcas y dejar las redes. Porque no solo su líder, no es que va a Jerusalén a tomar el gobierno, sino que va a morir. Y ahí aparece algo extraordinario. Pedro lo saca aparte y le dice al creador de la vida, al dueño de la vida, ten lástima de ti, no hagas esto. Claro. Eso se llama emotivismo. El emotivismo no está en contra de las emociones, sino el emotivismo, la bandera del emotivismo es la emoción justifica cualquier interpretación. Por eso podemos ser homosexuales, lesbianas, gay, LGTBI, aborto, lo que vos quieras. Todo se explica a través del emotivismo. De hecho, hasta hay predicadores cuyos mensajes, y esto no, yo no hago juicio de nadie, cuyos mensajes son vacíos de doctrina y de teología básica, llenos de alegoría, emotivismo, emoción. Si vos mirás los políticos ahora, ya no lees más un papel. Mirá los discursos de los políticos, de los presidentes. Los últimos discursos que nosotros vimos. Sin papel, abriendo el corazón, el alma. Es la posverdad, el emotivismo. Y eso te desenfoca. Zap Power batió el récord jamaiquino. Le bajó 3 décimas al récord mundial de carrera de 100 metros. Cuando le preguntaron por qué triunfaba, dice, porque cuando estoy en la fila de largada, me acuerdo de las palabras de mis padres, el pastor. Puestos los ojos en Jesús, creador y consumador de la fe. Eso se llama enfoque. El emotivismo te enfoca. Y la otra es una palabra que, deconstruction, se dice en inglés, no está en castellano, se traduce algo así como desconstrucción. Está la filosofía moderna, y fíjate que lo vivís en tu iglesia, seguro que sí. La filosofía moderna, un filósofo francés la anda acuñando por todos lados esta palabra de construcción, que significa que las cosas ya, a ver, está bien, hay libros de historias, los libros que estudiaste vos de contabilidad, contadores, hay libros de sociología, está bien lo que dicen que dice, o sea, está bien, ahí dice eso, pero dice esta filosofía, pero no necesariamente debería decir eso. O sea, todo lo que hemos vivido y aprendido en la historia de la humanidad hasta hoy está en duda. O sea, lo que se dice que esto significa, no sé si significa eso. Entonces, ¿sabe cuál es la invitación? A remirar la interpretación de lo que significan todas las cosas. Y entra la Biblia. Entonces ahora tenés cristianos que no saben de construcción y de emotivismo, que nunca escucharon la palabra, pero que la practican porque te dicen, bueno, pero no es tan así que no hay que tatuarse, no es tan así que no hay que ponerse piercing. O sea, hoy el sentido de lo que dice está en discusión. Esto lo vivimos todos los días en el templo.
Esta es la posverdad que vivimos en el templo. Entonces Daniel dijo, miré los libros y volví mi rostro a Dios. Yo creo que es la única manera de volver a eso. Marcelo, muchísimas gracias. Creo que una charla y una entrevista más que productiva, con muchísimo material para revisar, para meditar, para reflexionar y obviamente para tomar decisiones y seguir avanzando en este tiempo, en este escenario complejo, pero en el que siempre el Señor nos va a dar la sabiduría y en el que, como dice la palabra, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, y creo que debemos seguir adelante, confiando en Él, puesto los ojos en Jesús, como decías vos, volviendo a la palabra y buscando dirección en este tiempo. Sabemos que el Señor está con nosotros. Gracias por compartir este espacio, gracias por cada una de tus palabras, y bueno, te bendecimos, y a cada uno de los que nos ven y nos escuchan, nos vemos en la próxima emisión de Miradas. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Así semana a semana podemos hacerte llegar la notificación de que habrá nuevos contenidos. Esto es Miradas, el reino de Dios desde distintas perspectivas.